pues estoy aquí muy contento, como ya habíamos comentado. Gracias, Hernán, por esa enorme presentación. Te lo agradezco mucho. Bueno, pues antes que nada, ¿por qué estudiar cuevas? La fascinación del hombre por las cuevas nos viene de miles y miles de años, desde el Pleistoceno, en donde se desarrollan las primeras formas de arte en las cuevas. Las cuevas siempre han sido fascinantes, atrayentes, intrigantes para los seres humanos. Y es por eso que nos vemos de alguna manera atraídos por ellas. En mi caso, el caso servidor, pues desde muy joven, desde muy niño, empecé por esta atracción. Déjenme platicarles que para términos de nuestra conferencia y para términos de nuestra investigación, nosotros llamamos cueva, como lo hacían los antiguos mayas, a las cuevas secas, como pueden ver ustedes, a los cenotes y a las oquedades artificiales hechas por los antiguos mayas en este caso, ya que centraremos nuestra plática en esta fascinante civilización, en esta fascinante cultura. Pero los mayas no han sido los únicos atraídos, como sabemos, hacia las cuevas. Las cuevas han atraído a todas las civilizaciones del mundo. Mesoamérica, México no es la excepción. Tenemos notables ejemplos, tales como, pues, por ejemplo, Teotihuacán. Todos sabemos que esta enorme pirámide, la pirámide del Sol, ahora sabemos que también pirámide de la Luna, e incluso debajo de la Ciudadela, se construyeron cuevas artificiales y sobre ellas estos enormes, fantásticos monumentos. Chiapas, Palenque, Pacal, su morada final es una cueva artificial construida sobre un acueducto. Con esto tenemos ejemplos en la arquitectura de todos lados en Mesoamérica, Chicaná, en donde no había una cueva, la construían, así de sagradas, de importantes en su cosmovisión, en su forma de percibir el mundo, eran las cuevas. Toniná, Hormiguero, Malinalco en el centro de México, la Casa de las Águilas, que no es más que la representación de una cueva. Ekbalam, aquí en nuestra zona, la tumba de Uquicanletoc, importante rey que construyó lo que hoy conocemos como la Acrópolis en Ekbalam, pues mandó a hacer su tumba en la forma de la entrada de una cueva, precisamente. Tenemos ejemplos extraordinarios también en Xochicalco, cuevas que son modificadas y utilizadas incluso como observatorios astronómicos. En la iconografía tenemos muy tempranas manifestaciones como esta de San Bartolo en Guatemala, en donde se ve un personaje femenino bellísimamente dibujado, rodeado por una serpiente emplumada que representa la entrada a una cueva. En los códices, el códice Laud o laudiano, en donde vemos un personaje entrando al mundo de los muertos a través de las fauces del monstruo de la tierra, de una cueva, que decimos del Chicomostoc, el origen de la humanidad para el centro de México. Chac en nuestra zona, en el códice Dresden, por ejemplo, parado sobre su dominio, sobre un cenote. Esta magnífica litografía, que es por todos conocida, de Catherwood, en Bolonchen, Oshtangumbinchunan, una cueva maravillosa, en donde captan un momento de, según describen, una gran sequía, y en donde hay una enorme escalera, esto es en el siglo XIX, y están obteniendo o tratando de obtener agua de este sitio. Es decir, las cuevas son tremendamente importantes, guardan una relación dual. Así como es arriba, es abajo, así como hay luz, hay oscuridad. Y lo más importante, creo yo,
que nos manifiestan las cuevas o que pienso que las cuevas manifestaban para los antiguos mayas, el paso entre la vida y la muerte, porque si recordamos, los mayas consideraban que también el origen de los hombres había sido a través de una cueva. Los primeros alimentos que los dioses otorgaron al hombre, las primeras semillas de maíz, fueron depositadas en una cueva. Las cuevas, entonces, son estos lugares duales, maravillosos, enigmáticos, que podrían representar todo lo bueno y todo lo malo, la vida, la muerte, las lluvias, las sequías, la salud, la enfermedad. Es un elemento importantísimo para el estudio de la arqueología, y en el caso de nuestra área, y como les decía, consideramos en el proyecto Gran Acuífero Maya, adquirimos una mentalidad maya, por así decirlo, y entonces reconocemos tanto para el simbolismo, los estudios simbólicos, para la investigación y para nuestro trabajo en general, el nombre cueva, tal y como los mayas lo hacían, aunque tenían diferentes acepciones, pero simbólicamente para ellos el nombre cueva era lo mismo para la cueva seca, para la cueva inundada, para el cenote. Por eso es que nosotros decimos que platicaremos acerca de las grandes crisis a través de entender y conocer las cuevas, estudiarlas, entrar a ellas. Yo me pregunto entonces si las cuevas son tan importantes, si las cuevas representaban todo esto, ¿por qué las cuevas fueron desdeñadas durante mucho tiempo, incluso por los estudios arqueológicos? Habría como una cuestión en los sitios arqueológicos, bueno, allí está la cueva, pero era como un obstáculo para continuar con la investigación, nunca había presupuesto, no se les daba la importancia que merecían, y de alguna manera creo yo que se subestimaban. Ahora sabemos que es gracias a las cuevas en el área maya que tenemos información que de otra manera jamás habríamos obtenido. Información, materiales que no se hubieran preservado en la superficie. Es en los años 50, a través de los estudios arqueológicos de un gran arqueólogo mayista, el doctor William Andros IV, que se intenta empezar a hacer una arqueología subacuática con todas las de la ley. Trata incluso el doctor Andrews de hacer una retícula, es decir, de plantar una serie de cuadrángulos para poder clasificar el fondo y los materiales que en ellos encontraron. Hace poco, 3 años, tuvimos la oportunidad de regresar a Sibí Chaltún, que es en donde el doctor Andrews llevó a cabo su trabajo, a este cenote, al cenote Ixtlacá, y me encontré con sorpresa, con una gran sorpresa, pues rasgos que yo considero de arqueología histórica. Encontré algunas de las estacas que habían plantado los buzos del doctor Andrews. Andrews intentó hacer esta arqueología científica, aunque se vio subyugado por el espíritu de aventura que representaba el cenote, el buceo, y tenemos cosas como la que estamos viendo en la pantalla, que si bien es una fotografía icónica, maravillosa de Louis Marden, uno de los grandes fotógrafos de National Geographic, pues los arqueólogos que lo vemos con cierto asombro y pues con una medida de, no, esto no se debe hacer. Ahí se está perdiendo una gran cantidad de información, de hecho se perdió. Y se sacrificó una vez más el sensacionalismo, la forma de llegar a la gente, lo cual fue bueno, a través de este mundo misterioso que representaban los cenotes. Y esta foto habla millones de palabras al respecto. Sin embargo, no es la mejor forma de hacer arqueología, y sin embargo también el doctor Andrews nos dejó este legado de empezar a intentar hacerlo. Hace pocos años se empezó a poner incluso de moda la exploración de cuevas,
cenotes. Cuando yo inicié en esto, y pues esto solo va a hablar de mi edad, desgraciadamente, cuando yo empecé en esto éramos un puñado de buceadores de cuevas. Estoy hablando de hace más de 35 años. Y pues nos preguntaban que si estábamos locos por entrar a estos sitios. En realidad, pues sí, es una locura, es una buena locura poder entrar a estos lugares y encontrar lo que encontramos. Ahora tenemos muchos grupos de diferentes de exploración, algunos muy formales, algunos no tanto. Investigadores profesionales, investigadores amateurs. Esto ha contribuido, sí, ha contribuido, no lo podemos negar, aunque hay algunas veces en los que hemos perdido información de estos contextos. Por eso es que también a través de esta plática quiero mandar un mensaje. Las cuevas nos dan información valiosa. Las cuevas, sus contextos, sus materiales, si los respetamos, si los trabajamos adecuadamente, podemos obtener de cuestiones muy sutiles grandes cantidades de información y sobre todo interpretaciones que no habríamos podido tener sin estos sitios. Entrando en materia de nuestro trabajo, les quisiera mostrar una cueva que exploramos hace más de 10 años, por ahí por el centro de Yucatán, por el área de Joctún, en donde encontramos algo que fue verdaderamente asombroso. Aquí vemos un plano, un mapa de esta cueva que hicimos con un primer intento allá en la Facultad de Antropología de tener con una estación total un buen plano del sitio. Lo que sucede con este lugar es que es fantástico porque uno entra a una cueva seca, como ustedes ven, hay un camino blanco, un sacbé. De hecho, este es el único sacbé que conocemos dentro de una cueva en el área maya. Bueno, los sacbés son mayas. Lo interesante de este sacbé, de este camino blanco, de esta calzada dentro de la cueva, está hecha con espeleotemas, con material de la cueva misma, y llega hasta el agua, a donde llegamos nosotros y buceamos. Cuando nosotros buceamos este sitio nos dimos cuenta que llegábamos a otra cueva seca, que muy probablemente, donde continúa parte de este sacbé, que muy probablemente, obviamente en la época de que los mayas hicieron esto, y de acuerdo a la cerámica, fue en el clásico terminal alrededor del siglo X de nuestra era. El agua aparentemente había descendido bastante y probablemente este camino fue hecho para hacer algún tipo de ceremonia de la cual no hemos desafortunadamente encontrado material, evidencias. Sin embargo, este simple esfuerzo de construir este sacbé que actualmente conserva más de 100 metros de longitud, a mí me parece un dato extraordinario. Muy cerca de esta cueva y en esta misma época, cuando trabajábamos en el proyecto El culto al cenote, pudimos localizar un sitio que también resultó maravilloso porque es un lugar profundo, tiene como 40 metros aproximadamente, un poquito más de profundidad. Es una cueva a la cual se accede por una pequeña entrada. Cuando digo una pequeña entrada de no más de 1 metro de ancho, no más de 80 centímetros de alto, lo que llamamos una restricción. Y de inmediato la cueva empieza a abrirse, pero lo que pudimos documentar fue realmente sorprendente en esta pequeña cueva, porque lo que encontramos fue prácticamente un templo destruido, un acto probablemente de desacralización dentro de la cueva misma. Aquí empezamos a entender que probablemente habría habido crisis graves durante este periodo de tiempo. Hablamos también del clásico terminal, y si bien no hemos hecho fechamientos directos, es decir, no hemos hecho análisis en esta cueva, lo que sí pudimos encontrar fueron los restos de esta estructura de una pirámide, de un altar, de un tamaño importante. Aquí estamos viendo una cabeza, un fragmento de una escultura, tal vez lo podamos ver más claramente en esta foto, con un tocado,
¿sí? Un tocado muy interesante, probablemente con un búho. Y es un personaje que tiene un aire de dignidad increíble. La escultura es hermosísima y formó parte muy probablemente de este edificio o formó parte de los adornos de algún otro edificio en una ciudad. Esto está dentro de una ciudad prehispánica de rango 2 en el centro de Yucatán, muy cerca, para darles una referencia, muy cerca de Mayapán. Es un sitio que no ha sido liberado, pero que es un sitio interesantísimo. Podemos ver incluso los escalones en algunos lugares dentro del agua, a una profundidad de más de 30 metros. Esta cabeza de esta escultura está a 28 metros de profundidad. Es el único lugar en donde hemos tenido la oportunidad de encontrar un glifo maya, una fecha. Esto es la fecha 3 Imish. Y de acuerdo con Dave Stewart, un gran investigador y buen amigo, colega del proyecto, esto es una fecha por la caligrafía, por el estilo del clásico terminal precisamente. Como ven, hay una gran cantidad de escombro alrededor. Esto es debajo del agua. Esto es a través de una pequeña abertura. Parte de esto lo publicamos hace años, en el 2004, en la revista Archaeology Magazine, en donde pueden verse algo. Eso es parte de esto nada más. Y estamos a punto de publicar un libro con el Aspen Institute, en donde vamos a dar mucho más detalle de esta y de algunas otras cuevas. Aquí parece ser que hubo también, pues, algunas manifestaciones de violencia en la iconografía de esta estructura, que nuestra especulación es que estaba en la orilla del cenote, estaba exactamente ya dentro de la cueva y fue destruida por un acto violento, por alguna crisis de guerra que no hemos podido dilucidar entre quiénes fue, es decir, entre esta ciudad y quién más. Aquí vemos, por ejemplo, fragmentos de otra escultura, una escultura de un personaje que está haciendo por los cabellos una cabeza decapitada. Otro elemento que después de algunos años resultó muy importante para nuestras investigaciones fue este fragmento de espeleotema, un fragmento de estalactita, pues, de una formación de la cueva misma probablemente, que tiene huellas de haber sido trabajada. Tiene una base, probablemente estuvo colocada en algún pedestal o en alguna estructura, en algún altar, cosa que es común. Sobre todo, por ejemplo, aquí en nuestro estado, hay una gran cantidad de cuevas con altares, con espeleotemas, con estalactitas. Roberto dio a conocer algo parecido hace poco tiempo. Y bueno, es algo bien importante porque estos espeleotemas están manifestando, están representando algo muy poderoso, están manifestando la fertilidad de la tierra, están manifestando vida, probablemente, están manifestando muchas cosas. Y lo vemos este fragmento de espeleotema debajo del agua. Este está a una profundidad no muy grande, de unos 12 metros, más o menos. Hablando de ciudades, y ahora vamos a hacer una conexión un poco más tarde con esta estalactita que les enseñé, o estalagmita. Chichén Itzá. Chichén Itzá es un sitio maravilloso, es una gran ciudad, es mi sitio favorito sin duda. Hemos trabajado mucho tiempo ahí y nos ha dado grandes recursos de información para nuestra investigación. No podemos dejar de hablar del cenote sagrado, la ofrenda más importante en una cueva en Mesoamérica, la más rica, en donde había incluso, pues, el único lugar en el área maya donde se encontró oro. Había mucha tumbaga, que es una aleación entre cobre y oro, es, digamos, un oro más rebajado. Pero hay algunos elementos de oro puro, como los que estamos viendo ahora, que se rescataron. Hay figuras de hule, jade,
cerámica y una gran cantidad de individuos depositados en esta increíble cueva. En este cenote que supuestamente es el cenote ritual de Chichén Itzá. Seguramente han oído muchas veces, el cenote sagrado era el cenote ritual y el Ixtolok, que es el que estamos viendo en esta foto, era el cenote donde se obtenía agua. Un colega muy querido incluso escribió que ahí se lavaba la ropa, cosa con la cual no estoy de acuerdo. Creo que los cenotes, y esto lo hemos visto, esto se manifiesta a través de las ceremonias de los mayas modernos, cuando un shmen, cuando un hombre sabio, un especialista ritual, hace un ritual en una zona, él invoca por nombre a todos los cenotes y todas las cuevas que están en un cierto radio alrededor del sitio donde se lleva a cabo la ceremonia, porque no hacerlo sería un insulto para las deidades específicas de cada uno de estos sitios. Es muy importante entender que para los antiguos mayas todos los cenotes tenían un grado muy importante de sacralidad. Todos eran sagrados, aunque fueran también utilizados para obtener agua en ellos o para funciones prácticas de todos los días. Estos lugares eran lugares importantes y sagrados. En cuanto al Ixtolok que hemos buceado y que de alguna manera, pues desgraciadamente no hemos podido ver absolutamente nada en esa agua como chocolate, pero tenemos ya algo de imagen de sonar de barrido que nos da muchas esperanzas de que podamos encontrar o documentar cosas muy interesantes ahí. Lo que está visible y lo que nadie vio en más de 100 años son, por ejemplo, estas estructuras en una de las paredes del Ixtolok. En la pared sur del cenote hay una enorme estructura muy elaborada que en su momento de apogeo debe haber tenido cuando menos 14 metros de altura y está conectada a un sacbé, a una calzada que conduce a una escalinata por la cual probablemente llegaban hasta el agua. No solamente esto, tal vez también habrán escuchado, esto lo publicamos el año pasado, en las paredes del Ixtolok hay dos cuevas, una de ellas muy larga, que es la que estamos viendo, y se consideraba una sascadera, es decir, un lugar a donde se iba a obtener material para construcción, que era importantísimo, ¿no? Este sascav, esta especie de cal, ¿no? Es una cal que era usada para una serie de actividades de la construcción. Sin embargo, yo me pregunto qué difícil se la pusieron los mayas de esta época de Chichén para de alguna manera hacer una cueva que tiene en la actualidad más de 200 metros de longitud y que continúa y continúa y todavía tendrían que haber extraído este material, subirlo 15 metros para poder utilizarlo cuando había muchas otras posibilidades de obtener este material en el sitio y cerca. Lo que nosotros pensamos es que estas son cuevas que están construyendo, como yo mencionaba en un principio, por el carácter sacro de estos sitios. Y ellos construían una cueva donde de alguna manera la necesitaban. El otro caso interesantísimo es el del cenote Joltún. El cenote Joltún está dentro del sitio de Chichén, lo hemos estudiado mucho, está al oeste del castillo, y cuando digo al oeste es que está exactamente al oeste, está a 2 kilómetros al oeste del castillo, pero dentro de la poligonal del sitio. Y es un cenote que nos ha llamado mucho la atención desde que lo vimos, porque tiene una entrada perfectamente rectangular, labrada por los antiguos mayas, e incluso tiene algunos orificios por donde probablemente amarraban o escaleras o cuerdas, eran anclajes para poder bajar al agua que está a 24 metros abajo. Este cenote nos llamó poderosamente la atención porque este es uno de los lugares donde pensamos que se manifiesta precisamente este entendimiento de que las cuevas nos dicen acerca de las crisis. Sí, es un cenote muy bello,
Es un cenote maravilloso que tiene un fenómeno de luz 2 veces al año, totalmente simbólico, totalmente provocado por precisamente esa construcción rectangular de la entrada que los mayas diseñaron de esa manera. Pero lo que nos llama también poderosamente la atención es una ofrenda muy numerosa, muy variada, no tanto como la del cenote sagrado, pero es una ofrenda que hemos podido investigar, que hemos podido documentar en agua clara, contrario al cenote sagrado, que también hemos tenido la oportunidad de bucear, y en donde no se ve nuestra mano enfrente de nuestros ojos. Este increíble cenote nos muestra probablemente la desesperación de los antiguos mayas en una época de gran crisis. La gran sequía que, de acuerdo a los especialistas en el clima antiguo, sucedió durante el siglo X de nuestra era, y David Hodel, Mark Brenner, hablan de 5 a 15 años de sequía. Imagínense la enorme desesperación de los mayas por producir lluvia. Claro, había agua en ese cenote, que debe haber estado unos 10 metros abajo de su nivel normal, en el cual está ahora, pero lo que no había era agua de lluvia. No podían tener cultivos precisamente porque no llovía. Entonces los mayas aparentemente están haciendo un esfuerzo desesperado por entrar, hacer una ceremonia, bajar los 24 metros de tiro de la entrada y hacer ceremonias. Lo vemos en esta foto, un cráneo humano asociado a carbón. Allá alrededor hay mucha cerámica. Vemos una vez más un espeleotema probablemente depositado ahí también como ofrenda. Es un sitio extraordinariamente interesante, una gran cantidad de huesos humanos, huesos animales, cerámica, que coincidentemente pertenece al periodo clásico terminal. Lo que pensamos que sucedió en este lugar, les decía, es una desesperada manera, un desesperado intento de entrar a hacer una ofrenda y suplicarle a Chac. Chac, necesitamos lluvia para nuestros cultivos. Debe haber habido una desesperación. Los mayas de ese momento deben haber sentido que el mundo se estaba acabando. Su mundo se estaba acabando. No llovía. Deben haber llegado noticias del sur, noticias de Guatemala, acerca de los colapsos de las grandes ciudades mayas en esa zona. Y debe haber sido realmente una época muy aciaga. Esto nos recuerda un poco lo que estamos viviendo. Y también nos da una gran pauta porque los antiguos mayas fueron muy resilientes. Ellos todavía pudieron desarrollar su ciudad de Chichén 2 siglos más después de esta enorme crisis. Esto es parte de lo que nos enseña esta extraordinaria cueva que, insisto, me parece que es una de las ofrendas más completas, mejor dicho, mejor conservadas en toda el área maya. Y esto está debajo del agua, al contrario a lo que se piensa algunas veces. El agua es un excelente conservador de los materiales. Esta cueva, por si fuera poco, también representa un observatorio astronómico. Nosotros pensamos que en una fecha muy especial, que es el paso cenital del Sol, que sucede el 24 de mayo y 19 de julio todos los años, aproximadamente, hay ciertas variaciones astronómicas, es el momento en que el Sol está en el cenit, el momento en el que el Sol se proyecta directamente y no hay sombra durante unos minutos. Un momento muy simbólico para los antiguos mesoamericanos. A esto puede obedecer la entrada rectangular, que ahorita se las voy a enseñar con más detalle, pero también hemos visto que en Chichén hay una planeación en función de los cenotes. El cenote Joltún es uno de ellos, es el que ven a la izquierda en su pantalla, es decir, al oeste. Al norte está el Sagrado, al sur Ixtoloc, y al este está el cenote Xcanjuyum, que también tiene una ofrenda importante y que es un fenómeno geológico porque tiene casi 80 metros en su parte más profunda. Es importante recordar entonces que los mayas propiciaron
este sitio para que la luz entrara de determinada forma e hicieron ceremonias específicas, probablemente en este día, en el paso cenital del sol que vemos manifiesto en esta foto de Carla Ortega, que es una foto extraordinaria, para mí la mejor de este fenómeno que hemos podido obtener. Esta gráfico, esta infografía de National Geographic, publicada hace unos años en la revista, nos enseña todas las características tan interesantes de este cenote Holtún. Algunas otras cuevas importantes en Chichén Itzá, que curiosamente no habían sido consideradas ni como cuevas importantes, ni como parte de Chichén Itzá. Muchos de ustedes deben conocer la extraordinaria cueva de Balancanché, que tiene una relación con la cueva de Balampú, de la cual voy a hablar obviamente en un momento. Balancanché es una manifestación importante, religiosa, de los antiguos mayas de Chichén Itzá. Esta cueva es parte del sitio. Muchos de mis colegas ni siquiera la reconocen como parte del sitio de Chichén Itzá. Es una cueva que está por allá afuera. Esta cueva fue importantísima y esta cueva nos está dando datos muy interesantes. Tenemos ya una fecha que obtuvimos el año pasado en nuestro proyecto a través de fragmentos de carbón que nos dice que una pared que fue usada para sellar el sitio fue construida en el preclásico tardío. Es decir, hay ocupación en esta cueva y en la zona de Chichén desde hace mucho más tiempo del que habíamos supuesto. Y así como esta cueva de Balampú, tenemos una cueva hermana muy cercana a Balancanché, que Balampú, que se trata de la cueva Balampú. Esta cueva Balampú es todo un fenómeno. Balampú fue sellada hace cuando menos 1000 años, en el clásico terminal, por los antiguos mayas, o probablemente por algún grupo enemigo a Chichén Itzá. Y aquí es donde vuelve a ser recurrente el nombre de mi plática, estas grandes crisis que se manifiestan en las cuevas. Las cuevas nos dan dos cosas muy importantes, entre muchas más. La fecha de inicio de un sitio, la fecha de interacción de un sitio con ella nos da el inicio de de esta ciudad y la fecha de terminación de un sitio. Esto es manifiesto en las cuevas y Balampú parece estarnos dando este dato de manera muy clara. Este grupo de campesinos que ven ustedes ahí, entre los que está don Esteban Mazón, mi amigo y descubridor de esta cueva hace casi 60 años. Era un niño. Descubre la cueva porque está buscando agua para su padre, para hacer la ceremonia del Suhui Ha, es decir, el agua sagrada de la cueva, para poder hacer una petición de lluvia, un chachak. Y entonces este niño empieza a escarbar y escarbar y escarbar y tarda muchos días hasta que llega una pequeña aperturita. Entra por ahí, le llama a su padre porque él está buscando agua, para una forma más fácil de obtener agua para el padre. El padre entra con él y con su hermano, Mariano, y encuentran este maravilloso lugar, este sitio maravilloso que nosotros reencontramos por casualidad. Aunque cuando lo reencontramos, mucha gente nos dijo que ya sabían y que ya se sabía y que ahí estaba. Hombre, ¿por qué no nos lo dijeron antes? Para poder tener toda esta información maravillosa de Balampú. Balampú fue sellada hace casi 60 años por el arqueólogo Víctor Segovia. Este niño, Esteban, y su padre avisaron a Lina, de hecho, a la gente de Chichén Itzá. Y pues había muy pocos arqueólogos en esta época y entre ellos estaba don Víctor Segovia. Y don Víctor llegó a la cueva, no sabemos a qué grado, documenta. El caso es que nos platica don Esteban, que vivió todo esto, que Víctor Segovia de pronto dijo, vamos a sellar esta cueva para siempre. La cueva duró abierta 2 meses, ya tenemos esta referencia muy clara, y fue sellada
hasta que nosotros, buscando un conducto de agua en el cenote Canjoyum y un paso hacia probablemente el sitio, aunque era un tiro muy largo, encontramos esta cueva increíble. Es muy pequeña la entrada, como ven, como 50 centímetros de altura. Es difícil, hay que caminar, hay que acceder hincado, arrastrándose prácticamente por si ustedes ven en la foto de abajo, hay una gran cantidad de piedras que no pertenecen originalmente a esa cueva. Esto, obviamente, hubo un sellado intencional por los antiguos mayas. Lo que se nota aquí es que este sellado fue muy violento. Esto fue una crisis. Esto probablemente marca el sellado de esta cueva y probablemente el final de Chichén. Pensamos que algún grupo contrario pudo haber sellado esta cueva, que ya vimos al principio de mi plática. Las cuevas representan lo más sagrado, lo más importante, lo más, el sanctum sanctorum de una civilización mesoamericana. El destruirla, sellarla, es un acto, aparte de una gran afrenta, es un acto de desmoralización tremenda para un lugar, para un sitio. Y pensamos que esto sucedió aquí, que esto sucedió en Balampú. Vemos estas piedras que fueron arrojadas y aparentemente al final de todo eso fue arrojado una vez más una espeleotema, una enorme o estalactita, estalagmita, trabajada en su base, que pensamos que probablemente estuvo colocada afuera del sitio, en algún altar. Hay dos altares enfrente de la cueva, están destruidos, pero esta estalactita, viendo la tendencia de colocar estos espeleotemas en estos sitios, es muy probable que pudo haber estado ahí y fue arrojada con violencia, tal vez el altar destruido y arrojado a la cueva. Esta es una de las conclusiones que hemos hecho acerca de esto. Si comparamos, son similares estos dos espeleotemas. La que encontramos debajo del agua en el otro cenote, relativamente cerca, y la que encontramos en Chichén Itzá, en la cueva Balampú. Este es el resto de uno de los altares que están en superficie, enfrente exactamente de la entrada de la cueva. Y enfrente si mal no recuerdo, son 12 metros de la entrada. Es decir, está ahí. Lo que es muy interesante es que encontramos una gran cantidad. Para empezar, bueno, déjenme platicarles rápidamente, casi termino, que la entrada es bastante tortuosa a esta cueva. Hay que estar en esta situación, en esta posición, arrastrarse durante casi todo el trayecto. Ya tenemos prácticamente completo el mapa de la cueva. Son casi 650 metros de cueva. Y en ella encontramos una cantidad importante de materiales arqueológicos en un extraordinario estado de preservación, salvo algunas roturas que no nos parecen lógicas. Ahorita les explico y elaboro en esto. Algunas de ellas, obviamente, deben haber sido por efecto de alguna piedra o algo que de manera natural cayó. Como ven, es una gran cantidad de elementos con rostros, curiosamente, de Tlaloc. Estamos en el corazón de la civilización maya, Chichén Itzá, uno de los puntos vitales de la civilización maya, y encontramos un dios extranjero. Es algo que aún no hemos resuelto. Hemos estado viendo muchas hipótesis. Querido amigo, el arqueólogo Peter Jiménez tiene algunas sugerencias que nos ha hecho en base a su trabajo, y estamos precisamente trabajando en estas interpretaciones. El sitio es increíble. Es cómo pudieron lograr meter durante esta enorme distancia, arrastrar todo este material. Es decir, hay un gran esfuerzo humano, hay una gran devoción por ofrendar a sus dioses, y esto parece ser un canto al agua. Está Tlaloc, el dios
del centro de México del agua, y están aparentemente implorando por lluvia. Esto es lo que nos dice esta cueva. Vemos también algunos incensarios con puntos, con estas incrustaciones, que son llamados incensarios ceiba, es decir, simulan el estado de la ceiba cuando es joven y está en estado de maduración, que la ceiba es el árbol sagrado de los mayas, es el árbol de la vida, es el axis mundi, el que crece en el centro de su universo, en el inframundo, y sostiene el cielo. Pero también encontramos lo que aparentemente son rituales intencionales de destrucción. Hay material muy bien conservado y hay material que aquí pareciera que alguien entró con un martillo, con un mazo, a destruir lo que pudiera destruir. Esta ofrenda es la ofrenda 2, está aproximadamente a unos 350 metros de la entrada, después de pues un viaje bastante difícil. Hay muy poco oxígeno en la cueva. Se dificulta y todavía alguien en el pasado, de acuerdo a la pátina que nos dan estos elementos, entró, o varias personas entraron y destruyeron intencionalmente esto. Los antiguos mayas, los mesoamericanos, tenían también un ritual de matado. Es decir, ellos mataban también los objetos, los sacrificaban el espíritu del objeto. Esto no parece ser un matado ritual, esto más bien parece ser un acto de desacralización de la cueva, de desacralización de sus elementos más sacros en el lugar más sagrado de Chichén Itzá. Esto es lo que nos está diciendo esta cueva acerca de estas crisis. Nos queda todavía mucho trabajo por hacer. Hemos ya realizado algunos muestreos de carbón que nos han arrojado fechas de 890, 920 y 1010. Es decir, un periodo prácticamente de 200 años de utilización de esta cueva. Está en proceso mucha más investigación, muchos más análisis. Estamos haciendo análisis de paleoetnobotánica, tenemos algunos resultados de algunas semillas, de polen, que pronto daremos a conocer para entender cuál era el clima prevaleciente en la época en la que, sobre todo, en la época en la que se sella Balamku. Porque esto puede estarnos hablando del fin de una era importante para Chichén Itzá, de una gran crisis de destrucción de estos maravillosos elementos que, pues, una vez más son muy bellos, son muy atractivos, pero lo más importante de todos estos elementos es la información que nos están proporcionando. Es decir, aquí podemos obtener información de las crisis, podemos obtener información de los momentos de esplendor también, podemos obtener información de las formas de vida. Cabe mencionar que el elemento o uno de los elementos más importantes para determinar cuál fue la forma de vida son precisamente los restos mortuorios, que desafortunadamente en Balamku aún no hemos encontrado en la forma en que normalmente quisiéramos hacerlo, como en el cenote sagrado, como Hortún. Hemos encontrado aquí pequeños fragmentos de hueso que, insisto, están siendo analizados, pero lo que podemos aprender de una cueva es enorme, sobre todo una cueva como esta, que ha sido mantenida, respetada durante un gran periodo de tiempo y que prácticamente es un fragmento del tiempo detenido que nos da una enorme oportunidad a los arqueólogos de entender qué fue lo que sucedió en una civilización o en una gran ciudad como Chichén Itzá.